presentación de esta entidad. No tenemos datos muy claros, muy certeros en nuestro país. No hay una buena codificación de los diagnósticos, no hay un buen reporte, no hay una buena data que nos diga cómo se afecta a nivel de país, ¿no?, la población peruana por lesiones de la médula. No hay. Tenemos datas aisladas de determinados hospitales con diagnósticos incluso diferentes, ¿no?, que no reúnen en realidad un número que pueda decirnos la incidencia o prevalencia en nuestra población. Pero bueno, algo mencionaremos más que todo por la OMS. Conocer la fisiopatología de la lesión traumática. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una clasificación neurológica, de una clasificación funcional o de rehabilitación? ¿Qué es eso? ¿Cuáles son los factores pronósticos que me indican que un paciente va a ir mejor neurológicamente o también funcionalmente, ¿no? Se va a recuperar, va a ser independiente, ¿no? A eso se refiere lo funcional. ¿Cuáles son las complicaciones, las disfunciones, los cambios que vienen tras una lesión de estas características y que por lo tanto hay que manejar? ¿Y para qué derivamos a rehabilitación, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Es importante que recuerden algunos aspectos del sistema nervioso central, ¿no?, de la médula, particularmente es lo que estamos hablando en este momento. Como ven ustedes en la figura al centro, la médula es este cordón, ¿no?, este cordón que se extiende desde la base hasta la unión, o diríamos entre L1 y L2, ¿no? Ahí termina la médula espinal. Y como es evidente, no guarda la misma longitud que la columna vertebral, porque la columna pues se extiende todavía un poco más, ¿no? Y eso se debe al crecimiento que, digamos, una vez que nacemos se va haciendo de forma longitudinal, ¿no? El axis, el esqueleto, más no la médula. Si tuviéramos, por ejemplo, una lesión, de repente una lesión por un proyectil de arma de fuego, quizá una fractura patológica, una, un tumor, una hernia de un núcleo pulposo, que fueran estos, digamos, en estos cuerpos vertebrales o en estos discos, a esta altura, entre L3, L4, L5, probablemente, si hay una compresión hacia el saco dural, no estaría lesionándose la médula, sino más bien se estarían lesionando estas fibras nerviosas, estos nervios espinales que están contenidos aquí todavía en el saco, ¿no?, en el saco dural, y que todavía no han salido y que reciben el nombre de caudequina o cola de caballo, ¿no? No es, digamos, la médula propiamente, pero se estudia dentro de las enfermedades, de los síndromes medulares, ¿no? Síndrome de canal central, cordón posterior, etcétera, síndrome de Caudequina, ¿ya? Entonces, nos quedaría claro que la médula espinal se divide en segmentos, ¿no? Estos en verde son los segmentos cervicales, son los segmentos que atraviesan la columna vertebral cervical. Estos celestes son los segmentos dorsales o torácicos. Estos de color como morado son los segmentos lumbares y finalmente los segmentos sacros. Cada segmento medular, de cada segmento saldrán los nervios espinales, ¿cierto? Lado derecho, lado izquierdo, tenemos 8 segmentos, 8 nervios y 8 segmentos espinales, igualmente 12 dorsales, 5 lumbares y 5 sacros. En una vista transversal, ¿no? Nosotros recordando un poquito anatomía, la neurofisiología, sabemos que la médula espinal está compuesta por tractos nerviosos, ¿no? Por axones, por fibras, pero también está compuesta de neuronas, ¿no? Estas neuronas se han organizado al centro en forma de esta estructura en forma de H, ¿no?, que viene a ser la sustancia gris, que se compone de las astas anteriores, que son las donde se alojan las neuronas motoras, las astas posteriores, que son
donde se encuentran los núcleos de las neuronas sensitivas, ¿no? Y las astas intermedias, que se ubican entre asta posterior y asta anterior, que aquí, bueno, no se ve bien, pero sería aquí más o menos entre ambas, donde se ubican las neuronas preganglionares que forman parte del sistema nervioso autónomo o vegetativo, ¿no? Entonces, viendo esto, bueno, solamente igual para recordar, doctores, que así se organiza con tractos, vías, ¿no? Y que en la médula justamente tenemos las vías aferentes, es decir, las que llevan información, ¿no? Información sensorial, los diferentes tipos de sensibilidad, y también las vías eferentes, ¿no? Que son generalmente la más importante, la vía córtico-espinal, que es la que se encarga del movimiento voluntario, de la marcha, la movilidad, del que podamos nosotros eh, ponernos los anteojos, caminar, saltar, ¿no? Etcétera. Cuando hay una lesión de médula espinal, hay una alteración, por lo tanto, un daño a las estructuras que hemos mencionado, por lo tanto, esto se traduce en una alteración motora, ¿no? El paciente pierde movilidad o disminuye su movilidad, una alteración sensitiva. En los diferentes tipos de sensibilidad, el paciente siente menos o siente de forma alterada, ¿no? O tiene una sensibilidad tipo disestesias, parestesias, salodinia, etcétera. O puede ser una anestesia, ¿no? Una analgesia, el paciente no tiene ninguna sensibilidad de las estructuras, ¿no? que se ven comprometidas. Pero aparte también hay una alteración en el control de los órganos viscerales, sobre todo, ¿no? De los órganos que se rigen por el sistema nervioso autónomo, ¿no? ¿Cuáles son? Pues lo que se ven aquí en este esquema, donde la médula alberga a estas neuronas preganglionares. No es en toda la médula. Hablamos de un sistema o digamos, los segmentos toracolumbares, ¿no? Es decir, desde T1 a L2, donde se encuentran las neuronas preganglionares que forman parte del sistema nervioso simpático, ¿ya? Simpático. Y para, digamos, el contrapeso que viene a ser el parasimpático, están dentro de la médula, básicamente en los segmentos S2, S3 y S4. También el efecto parasimpático se da a través de los pares craneales, ¿no? Que esto ya no está en la médula, ¿cierto? Está en el tronco encefálico, pero de estos pares craneales nosotros vamos a hablar más, nos vamos a referir al nervio vago, ¿no? Al nervio vago, porque es el nervio vago el que va a ir a distribuirse por los órganos torácicos y los órganos abdominales, ¿no? Los órganos pélvicos, más bien, hablando del parasimpático, se van a controlar a través de las fibras que emergen de los núcleos parasimpáticos, pero de los segmentos sacros. ¿Qué queremos decir con esto? Doctores, que un paciente con lesión de médula espinal no solamente es el paciente que va en una silla de ruedas o como dicen a veces mal dicho de verdad decir el paralítico, ¿no? No es el paciente que solo tiene un déficit motor, es el paciente que tiene una alteración motora, sensitiva y autonómica, ¿no? Hay una alteración en el control hemodinámico de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, ¿no? La regulación de la temperatura, la regulación de la dilatación o constricción bronquial, la secreción glandular, la peristalsis del intestino, igualmente la contracción o relajación de la vejiga, de los músculos, del suelo pélvico, de los esfínteres, tanto interno como externo. Igualmente actúan también, regulan lo que viene a ser tanto la erección psicógena, la erección refleja y la eyaculación. En sí, una lesión de la médula espinal compromete muchas
más funciones que solo la motora y la sensitiva. ¿Cuál es la epidemiología? En sí no es la lesión más frecuente, ¿no? No es que tenga una incidencia tan alta como sí lo es, por ejemplo, en los pacientes que sufren un ACV o un stroke, ¿no? Las lesiones de la médula espinal se presentan con menos frecuencia, puede variar dependiendo de los países, pero se establece que aproximadamente son 40 casos por millón de habitantes. ¿Cuáles son las causas más importantes? Dentro de las lesiones traumáticas se han dividido en 5 causas. Estas estadísticas, estos gráficos representan el sistema, digamos, de recolección de información, pero en Estados Unidos, que funcionan como redes, ¿no? Hay centros de rehabilitación que atienden a los pacientes con lesión medular y ellos integran toda su data y tienen un valor único como país, ¿no? En nuestro caso, no tenemos eso, pero bueno, esto nos sirve de referencia. Eh, Como país no lo tenemos. Si hablamos de institución, pues sí, como institución podríamos tener un dato, pero la idea es tener los datos globales, ¿no? O sea, los datos como nación. Las principales causas son los accidentes de tráfico o tránsito también les llaman, y las caídas. Representan las dos principales causas. ¿Cómo puede ser un accidente de tráfico? Puede ser un choque, una volcadura, un atropello, ¿no? De repente estoy yendo en mi bicicleta, yendo, manejando y me atropellan. O quizá estoy en el paradero, me atropellan. O quizá voy en el taxi o en el colectivo y chocan en la movilidad donde yo voy. O puede ser que yo misma también, ¿no? Produzca un accidente. En todas las maneras son accidentes de tráfico. ¿Cómo se dan las caídas? A ver, los pacientes refieren caídas, sobre todo los adultos mayores, de escalera, ¿no? Están en la escalera, se caen, se lesionan, generalmente a nivel cervical. Sobre todo son pacientes que tienen ya algunos cambios, ¿no? Cambios degenerativos ahí, o tienen algún grado de estenosis y que con un traumatismo de baja energía, una caída a nivel, de repente, pueden tener una lesión medular, ¿no? Otra caída de un segundo piso, de la escalera, ¿no? O a veces los jóvenes, sobre todo, ¿no? Que tienen conductas de riesgo, ¿no? Sobre todo los varones. Me olvidé la llave, me estaba subiendo por la ventana, me caí. O celebré mi cumpleaños, no me di cuenta, me caí por la escalera y amanecí al día siguiente en el piso y no me podía parar, ¿no? Entonces son generalmente accidentes. Eh, Hay causas también bastante que uno no las creería, incluso manejando una bicicleta, yéndome a un paseo, ¿no? Se- Hay muchas causas, hasta de un columpio, ¿no? Que uno no pensaría que puede darse, pero sí. Entonces hay que tener los cuidados. Una causa importante en nuestro país son las lesiones por actos de violencia, ¿no? Proyectil de arma de fuego y arma blanca. Últimamente más frecuente, proyectiles de arma de fuego. Esto llama la atención últimamente en los pacientes que vemos porque hay regiones, hay países donde no se reportan este tipo de lesiones, salvo casos importados, o sea, que no son de ellos, ¿no? Sin embargo, en nuestro país, nosotros tenemos pacientes y un buen porcentaje, no despreciable, son lesiones por proyectiles, ¿no? Puede ser de personas que están involucradas también en actos delictivos, pero no necesariamente, ¿no? Muchos pacientes son víctimas, ¿no? Son jóvenes que no son delincuentes. Accidentes por lesiones caídas en lesiones deportivas también se dan, pero bueno, no es lo más frecuente. Son los tres referidos lo más frecuente. Dentro de la fisiopatología, tenemos que diferenciar que hay la lesión primaria y la lesión secundaria. La lesión primaria es la que se da en el mismo accidente, ¿no? Por decir, me lanzo a la piscina y la piscina tiene poca agua. Estoy bien, yo estoy
completamente sin ninguna lesión. Me lanzo, hay un mecanismo de hiperflexión o de flexión de cervical y se presenta una fractura o una subluxación. Entonces, la lesión primaria es la que es ocasionada en ese momento, en el momento mismo del traumatismo, que puede ser ya sea por una compresión, por una distracción, una separación, una laceración. Se han visto que estas fuerzas físicas se presentan de diferente manera dependiendo, ¿no?, del tipo de accidente y se han caracterizado más o menos como está en la tabla. Un caso, por ejemplo, de una extensión sería un paciente adulto mayor, por ejemplo, que se cae, ¿no? El ejemplo que hace un momento di. O que también en un accidente se golpea la cara contra el parabrisas, ¿no? En una frenada. En una volcadura, una flexión, rotación, una caída de altura también, una compresión vertical, o también una distracción, una separación, por ejemplo, en los pacientes que colocan de mala manera el cinturón de seguridad. Pero esa es la lesión primaria. Frente a la lesión primaria, la única manera de prevenir esa lesión es previniendo el accidente propiamente, ¿no? Si son accidentes por alta velocidad, de repente me distraje un momento, bajé mi mirada, miré el mensaje, ¿no? Y estoy yendo yo de repente a una velocidad no permitida, no me coloqué el cinturón de seguridad, etcétera, ¿no? O también puede ser que haya yo consumido bebidas, ¿no? Como también se ve. Esas medidas de prevención, nosotros como médicos debemos primero saber que esta situación ocurre, es devastadora, es grave y que se puede prevenir. Entonces nosotros mismos hay que poder enseñar a la población cómo prevenir, qué no se debe hacer, ¿no? Igualmente en las caídas, ¿no? También, ¿no? También hay que enseñar a las personas, a los jóvenes sobre todo, o a los niños, ¿no? A evitar estos accidentes. Pero la lesión secundaria se da una vez ya que se ha dado la fractura, que se ha dado la luxación. ¿A qué se refiere? Se refiere a que a nivel de la lesión se produce un daño al tejido, pero además, debido a la isquemia, debido a la necrosis, a la inflamación, a la liberación de factores preapoptósicos, radicales libres, factores proinflamatorios, la lesión se extiende, se expande, se hace más grande. Pongamos un ejemplo. Si yo tenía una lesión a nivel de la médula en T4 o en T3, una lesión porque me caí del segundo piso. Importante la lesión, con una fractura, una luxación importante. Voy al hospital, en mi lesión primaria se da la luxofractura, tengo edema, tengo compresión, por justamente la hemorragia que se da también y el edema, y bueno, no recibo por determinadas causas, o de repente me encuentro muy lejos, me encuentro en una región donde no hay los medios, donde no hay tomografía, no hay resonancia, no hay muchos factores. Se va a dar la lesión secundaria. Si yo tengo una lesión que era en T2, es probable que se extienda proximalmente y distalmente, caudalmente. Si era T2, de repente no queda en T2, sino que se extiende hasta T1 o de repente hasta C8, C7, ¿no? Lo que quiero decir es que si yo tenía potencial para poder lograr más actividades, más cosas, si una lesión se extiende o se hace completa, me quita posibilidad de poder mejorar más, ¿no? De mejorar todo lo que en un principio hubiera podido lograr. Entonces, la lesión secundaria se refiere a este daño subsiguiente cuando generalmente se produce una inflamación, etcétera, y sobre todo en lesiones de alta energía, ¿no? En lesiones traumáticas de alta energía. Entonces, vamos a tener fases ahí.
La fase aguda, la fase subaguda o intermedia y la fase crónica. Aquí, por ejemplo, en esta resonancia, porque de esto hay estudios, se han hecho muchos estudios para determinar qué hace, qué pasa, qué hace que un paciente con una lesión medular traumática empeore. ¿Cuáles son los factores que hacen que un paciente empeore su lesión? Y se ha determinado que uno de los principales factores o el principal factor asociado a una tasa de expansión fue la compresión de la médula espinal y el mecanismo de lesión. Entonces, ¿de qué nos habla? Por ejemplo, en este caso, en esta imagen que ustedes ven, pueden ver que aquí la lesión principal, ¿no? La lesión primaria, digamos, se dio aquí. Aquí hay una fractura, aquí hay una luxación, probablemente ruptura de ligamentos. Aquí está la compresión. Vemos el diámetro de la médula con el diámetro del canal, ¿no? El diámetro del canal espinal. No hay aquí, no hay un espacio. Realmente está comprimiendo y no se respeta el espacio. E incluso se ve que este espacio queda disminuido hasta segmentos más proximales y también hacia segmentos más bajos de donde se dio inicialmente la lesión. Entonces, estos estudios lo que han visto es que cuando la médula se encuentra comprimida, ¿no? En este caso está comprimida, hay una extensión de la lesión medular de aproximadamente 0,9 más menos 0,8 milímetros por hora. O sea, un paciente que llega al hospital y no recibe la atención, la estabilización, la liberación, la laminectomía, lo que tenga que hacer, y permanece comprimida su médula, va a tener potencial riesgo de que la lesión se extienda, ¿no? Se extienda. Bueno, esto es lo que hemos hablado, la lesión se hace más grande. Eso respecto a las lesiones traumáticas. ¿Por qué nos importa eso a nosotros si nosotros somos los rehabilitadores, no somos los cirujanos? Porque dependiendo qué tanto se pierda, es decir, si yo tengo una médula que no que no se ha lesionado totalmente y preservo yo algunos axones, algunas neuronas, puede ser que este paciente logre más movimiento, logre mayor control, controle su micción, no tenga tantas deficiencias. Incluso si yo puedo evitar que esta lesión se extienda más proximalmente, de repente puedo evitar que un paciente que era parapléjico se vuelva tetrapléjico, ¿no? Cuando la lesión sube, cuando la lesión afecta los segmentos medulares que van hacia los miembros superiores, el paciente tiene debilidad en sus miembros superiores, hay más necesidad de apoyo, ¿no? Mayor discapacidad, ¿no? Que cuando un paciente tiene fuerza normal en los miembros superiores. Entonces nos importa mucho que esto se trate de la manera más óptima y en nuestro país hay algunas deficiencias en este manejo, ¿no? Otra de las causas importantes, otro grupo, mejor dicho, uno lo configuran las lesiones traumáticas y ya vimos las causas. El otro grupo son las lesiones por enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes? Están las causas infecciosas, a la cabeza la tuberculosis, tumorales, ¿no? Diferentes tumores que pueden ser subdurales o pueden ser extradurales o pueden ser lesiones metastásicas que comprimen también. Lesiones inflamatorias. Últimamente hay reportes de casos de pacientes con lesiones de tipo mielitis, mielitis transverso, mielitis longitudinal, de causas no muy bien aclaradas, ¿no? Pero se cree que podrían tener, en otros países, podrían tener relación a COVID-19. Causas metabólicas, se ve menos, pero también, y causas congénitas, pacientes que nacen con alteraciones de tipo mielomeningocele, ¿no? Con o sin hidrocefalia.
Eso es respecto a las causas y la fisiopatología. Respecto a la clasificación neurológica, cuando llega un paciente a nosotros, ¿cómo sabemos frente a qué paciente estamos? ¿No? ¿Cómo nos comunicamos? Además, porque todos los pacientes no es lo mismo un paciente con una lesión cervical, como en este paciente, por ejemplo, de la foto arriba, no es lo mismo un paciente que no moviliza sus cuatro extremidades a un paciente que puede movilizar los brazos o que quizá puede incluso caminar, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo estandarizar cómo se presenta clínicamente cada lesión? A través de una clasificación. Y esa clasificación la vamos a ver. Es esta clasificación que se llama las normas internacionales para la clasificación neurológica de la lesión de la médula espinal o INSCI, ¿no? Mediante esta clasificación que sí lo estamos viendo a más detalle, con un poquito más de detalle en la práctica, mediante esta clasificación se puede, a través de la evaluación, determinar el nivel sensitivo, el nivel motor y por lo tanto el nivel neurológico de la lesión. Es decir, clínicamente poder determinar si es un nivel cervical, de repente un nivel C5, C8 o un nivel dorsal, T3, T10 o un nivel lumbar, etc. No es lo mismo clínicamente, ni tampoco se plantean los mismos objetivos ni las mismas metas a lograr con los pacientes con lesión medular en general, ¿no? Tengo que ver cuáles son las características de su lesión. Y por supuesto que los pacientes con niveles más altos, cervicales, sobre todo los que llamamos tetraplegias o tetraparesias, son los pacientes que tienen mayor compromiso o mayor alteración. Aparte, hay una escala, ¿no? Que se hace en conjunto, que es la escala de deficiencia de Asia. Asia es el acrónimo de la Asociación Americana de Lesión Medular, que establece la severidad, ¿no? La severidad de la lesión medular. Decimos que es una lesión tipo A cuando prácticamente se ha perdido comunicación por debajo del nivel, ¿no? El paciente, por ejemplo, si mi nivel de lesión es T6, ¿ya? T6 es aquí a nivel del apéndice sifoides. Quiere decir que yo hasta el apéndice sifoides siento bien, ¿no? Siento normal. Luego tengo movimiento en los miembros superiores, ¿cierto? Porque los miembros superiores se controlan a través de los nervios del plexo braquial que salen ¿de dónde? De los nervios espinales, pero cervicales. Por lo tanto, no hay mayor problema ahí. Después de T6 está, digamos, el déficit. Si mi nivel es T6 y mi lesión es completa, quiere decir que después de ese nivel yo ya no siento. Yo ya no muevo tampoco. No tengo control sobre el movimiento de mis miembros inferiores, ni tampoco siento. Tampoco tengo un buen control de los órganos abdominales o pélvicos. Si la lesión es incompleta, y esa es la lesión completa tipo A. Si la lesión es de tipo B, quiere decir que el paciente siente, sobre todo hablando del último segmento, el último, que es S4, S5, quiere decir que si el paciente siente a nivel del esfínter anal externo, que es la forma como se evalúa el último segmento, si es así, quiere decir que el paciente no tiene una lesión completa. Siente, es decir, está pasando, está llevando la vía, está llevando en este caso las vías aferentes están siendo conducidas, ¿no? Quiere decir que la lesión no es completa. Pero es B porque solamente siente y no tiene fuerza. Si es una lesión de tipo C, quiere decir que el paciente siente y también tiene algo de movimiento voluntario, pero ese movimiento no es en un grado funcional. ¿Qué se refiere funcional? Es un movimiento débil. No le permite con ese movimiento levantarse, pararse, ponerse de pie. No es un movimiento
que soporte carga, ¿no? Hablamos de un movimiento en grado de fuerza muscular 1 o 2, ¿ya? En la mayoría de grupos musculares evaluados. Si es una lesión de tipo D, generalmente es un paciente que tiene sensibilidad alterada, pero tiene, ¿no? Digamos, vayamos al ejemplo, en T6, hacia abajo sí siente, pero siente distinto, no es normal, no es como la cara, no es como los segmentos que sí están siendo inervados de forma sin alteración, ¿no? Y también tiene fuerza, y la mayoría de músculos, o al menos el 50%, son una fuerza funcional, es decir, una fuerza que vence gravedad, una fuerza que le permite incluso caminar, ser independiente, lograr más actividades, ¿no? Siente cuando quiere hacer su deposición, siente cuando quiere miccionar. mm, En general, tiene mayor control de sus órganos viscerales también, ¿no? Y tiene, lógico, más potencial también de tener mayor autonomía, ¿no? Entonces, a través de esta escala, nosotros evaluamos al paciente, determinamos el nivel, el tipo de lesión y en base a ello planteamos los objetivos, ¿no? Y también en base a ello vemos cuál es el pronóstico, ¿no? A ver. Aquí he puesto los síndromes medulares, doctores, para que de todos modos sepan que a veces se refieren a los pacientes con lesiones de médula como, por ejemplo, el síndrome de cordón central, síndrome de cordón posterior. Hay varios síndromes, ¿no? Y se refieren sobre todo a cuáles son las zonas más afectadas. Un segundo, deme, por favor. Ok, pero esta clasificación o estos términos clínicos, si bien ayudan, sí, a caracterizar la presentación clínica de un paciente. Por ejemplo, en un paciente con un síndrome de cordón central, decimos, y si, lo hacemos, ¿no? A veces decimos, bueno, se comporta el paciente con un cordón central, ¿no? Así decimos. ¿Por qué? Porque tiene mayor compromiso del movimiento voluntario en los miembros superiores, ¿no? Si ustedes ven aquí la vía córtico-espinal, ¿no? Este tracto que viene desde arriba, que viene trayendo los axones motores, ¿no? En este caso, digamos, este conjunto de axones vienen de la corteza, si este es el lado derecho, vienen de la corteza izquierda, tienen una distribución que se llama distribución somatotópica, es decir, los axones se distribuyen así, cervicales, dorsales, ¿no? Lumbares y sacros. Cuando la lesión, por ejemplo, en una siringomielia se presenta de esta manera, el epéndimo se dilata y hay mayor compresión en estos axones más mediales. Por lo tanto, el paciente
va a tener una alteración en la fuerza de los miembros superiores. Es un paciente que puede caminar incluso de forma independiente, a una buena velocidad, un equilibrio aceptable, pero que no es capaz de, por ejemplo, cepillarse los dientes, a veces no es capaz incluso de autoalimentarse de forma independiente, porque los miembros superiores a veces cuelgan al lado del cuerpo, ¿no? Como dos extremidades péndulas sin una función adecuada, ¿no? Entonces, nos ayudan estos síndromes sí a caracterizar, pero realmente lo que nos ayuda más es tener claro cuál es el nivel de lesión, porque ahí sabemos que hasta ahí el paciente tiene preservada sus vías y sus neuronas, y cuál es el tipo de lesión, ¿no? Ya dijimos, la lesión de tipo A es la más grave, ¿no? Y en base a ello es que nosotros también vamos a establecer el pronóstico, ¿no? El pronóstico. El nivel de lesión y el tipo de lesión me ayudan también a mí a ver, o tiene relación, mejor dicho, con la evaluación funcional, con qué tanto yo voy a lograr con ese paciente. Por ejemplo, si yo tengo, como en la figura vemos, ¿no? Un personaje público, un actor que ya no está con nosotros, ¿no? El actor de Superman, ¿no? El paciente tiene una lesión cervical, ¿no? Tiene una lesión cervical muy alta, usa una silla de ruedas electrónica, depende de un ventilador adaptado en su silla, ¿no? Y realmente una lesión tan alta que no le permite a él un movimiento voluntario. Debe estar por C3 hacia más y es una lesión completa. Cuando hablamos de lesiones completas, ¿no? Nos referimos a las lesiones que son como una sección medular. Ya no hay comunicación. Si yo evalúo a un paciente dentro de las primeras horas, 72 horas, dentro de la primera semana, y es una lesión completa, quiere decir que probablemente esa lesión se mantenga como completa. Cuando yo tengo a un paciente con una lesión cervical tipo A o tipo B, una lesión completa motora, una lesión alta, tendré o pienso yo que este paciente va a requerir más apoyo. Por decir, al paciente de estas características, una lesión cervical alta, probablemente tenga que entrenar a la familia, ¿no? Dispositivos ortésicos, apoyos, adaptaciones, para que pueda también él, si fuera posible, participar en sus actividades de vida diaria, ¿no? Entrenar a los familiares, al cuidador, para que maneje también su respiración, los cambios posturales, la vejiga, el control de esfínteres, el control de intestino y las complicaciones. Entonces, el nivel de lesión, el tipo de lesión, la clasificación neurológica, ¿va de la mano con la clasificación o con el resultado funcional? Sí, porque una lesión cervical pues tiene mayor compromiso. Depende el tipo, ¿no? El tipo de lesión. Después tenemos aquí otra paciente que la vemos, está sujetándose con 2 bastones canadienses. Ella ha sido una campeona olímpica, tuvo un accidente en su cuatrimoto. Ella tiene un nivel dorsal. Es claro que es un nivel dorsal porque se está sosteniendo de los bastones canadienses. Por lo tanto, ella tiene fuerza en sus miembros superiores, ¿no? Ella tiene potencial de lograr más actividades en el aspecto funcional, pues sí, y la estamos viendo, ¿no? Ella se está entrenando con un dispositivo para la marcha, ¿no? Un dispositivo aparentemente motorizado. Entonces, el nivel de lesión, el tipo de lesión, influyen en los resultados funcionales, en qué tanto ese o esa paciente, esa persona va a lograr ser independiente, movilizarse, asistirse y tener menos complicaciones. Sí, ¿no? Hay una relación, pero no necesariamente 100%
siempre es pareja, influyen otros factores, ¿no? Por ejemplo, si esta señora, esta la que vemos aquí, con los bastones caminando, tuviera no la edad que tiene, sino tuviera 70 años, tuviera sobrepeso, ¿no? O de repente, además, un déficit cognitivo, no sería candidata a bipedestación con soporte si su nivel de lesión, a pesar de ser dorsal, fuera alto. ¿Y cómo evaluamos la clasificación funcional? ¿Cómo evaluamos el paciente? ¿Qué actividades puede hacer o no? Hay varias escalas. Seguro ustedes en sus clases de geriatría u otros cursos habrán escuchado de la escala de Bartel, la escala funcional, ¿no? El FIN, etcétera. Pero nosotros para el paciente con lesión medular aplicamos una escala que es específica para pacientes con lesiones de estas características. Se resume como está a la izquierda. Abarca el cuidado personal, si el paciente puede comer, puede bañarse, puede vestirse, puede asearse, arreglarse la cara, peinarse. Si el paciente es capaz de respirar, por ejemplo, en el caso del actor vimos que no, ¿no? Requiere de un ventilador. Si el paciente es capaz de manejar su vejiga, su intestino, usar un inodoro, si puede el paciente movilizarse en su cama. ¿A qué se refiere? Voltear de un lado hacia otro lado, ¿cierto? Sabemos que los pacientes que no se movilizan y más pacientes con lesión medular que aparte tienen alteración en la sensibilidad, tienen mayor riesgo de desarrollar úlceras por presión. Entonces, eso en primer lugar. ¿Se puede mover? ¿Hace sus cambios posturales? ¿Es capaz de salir de la cama, pasarse a la silla, pasarse de la silla al inodoro o tiene que hacer su deposición en cama? ¿Puede el paciente pararse? ¿Puede caminar? Sí, dentro de casa. ¿Puede salir a la calle? Ah, sí, bueno, sí, anda poquito con un andador. No, anda sin nada, doctora. El paciente, mi familiar, camina solo, solamente usa este bastón simple. O de repente no puede caminar, ¿no? Hay diferentes grados, ¿no? De severidad como el paciente se afecta. Entonces el pronóstico que decíamos se divide también en pronóstico neurológico y pronóstico rehabilitador. Aquí vemos a la paciente, ¿no? La paciente que muy joven se lesionó, es ahora una señora que da charlas motivacionales. Cuando las lesiones, doctores, son completas, es decir, son tipo A, evaluadas tempranamente, es poco probable que esto cambie. Pero si una lesión es incompleta, es decir, es tipo B, tipo C, de repente el paciente ya tiene una sensibilidad, esboza un movimiento en las primeras 72 horas o en la primera semana, pensamos que es una lesión incompleta, que no todo el cordón se ha dañado, no todas las fibras, no todas las neuronas. Entonces, este paciente tiene pronóstico neurológico bueno. Se dice bueno porque es probable que mejore. O sea, que si está en B, pase a un C o pase a un D, ¿no? O sea, mejore su fuerza, mejore su control. Esa médula se recupere. Nos estamos refiriendo, cuando hablamos de pronóstico neurológico, al daño al órgano, a la médula espinal, ¿no? A eso nos referimos. Mucho de lo que el paciente y la familia pregunta es, doctora, mi médula está inflamada. Yo con las terapias y esto yo voy a mejorar, ¿cierto? Eso se va a curar, va a pasar. Y no es así en la mayoría de veces, ¿no? Los pacientes vienen, la realidad es que vienen al hospital después de varios meses, muy pocas, muy raramente vienen dentro del primer mes, la mayoría viene después de varios meses. Y ya vienen con lesiones definidas, ¿no? Entonces, ¿en qué momento o cuál es el momento para actuar? Si estamos diciendo que son las primeras horas, que la lesión secundaria se da en las primeras horas y que una médula comprimida,
Son entonces esos momentos donde se tiene que actuar para prevenir posteriormente justamente esas lesiones completas que ocasionan mayor discapacidad. Es importante tener manejo adecuado, prehospitalario, transferencia del paciente con politrauma o con trauma vertebral y un manejo bajo protocolos y con personal que esté entrenado, ¿no? en el tratamiento de estas entidades. Que nuestros hospitales también estén bien dotados, ¿cierto? Que se hagan las intervenciones, que se tomen los estudios de imágenes, que haya sala de operaciones disponible para atender esta patología. Y si no, doctores, ustedes que son el futuro, ¿no? Futuros médicos, alguno de ustedes, si no la mayoría, va a tener una especialidad que tenga que ver con estas lesiones o de repente capacidad de decidir. Hay que ver que los manejos de esta entidad que es tan importante, tan dramática, tan grave, porque da a personas jóvenes, ¿no? Que están estudiando, trabajando con familia y de un momento a otro lo pierden todo, ¿no? Pueda ser atendido de la manera más adecuada. Otro es el pronóstico rehabilitador, ¿no? ¿A qué se refiere? Se refiere a qué tanto este paciente va a mejorar. A ver, esta paciente, esta señora, es una lesión completa dorsal, ¿no? Tiene ahí el movimiento de sus miembros superiores, me parece que es dorsal 9 o dorsal 10, pero en lo funcional, esta paciente es independiente en todas las actividades de la vida diaria. Ella se viste, se asea, se moviliza, hace su vida de manera casi similar, con algunas diferencias, está claro eso, pero ha vuelto sus actividades no lo mismo que hacía antes, porque ella era una deportista, pero sí se ha reintegrado socialmente, ¿no? Entonces, el pronóstico de rehabilitación funcional se refiere a qué tanto esa persona puede reintegrarse. A ver, si yo soy estudiante, que pueda volver a estudiar, si soy médico, que pueda yo ir a atender a mis pacientes, leer mis placas, trabajar lo más o desempeñarme lo más cerca a lo que previamente hacía. En algunos casos no es posible. Si es una lesión muy alta, completa, un paciente que con mucha dificultad a veces realmente no va a poder, ¿no? Funcionalmente decimos el pronóstico no es bueno, va a requerir de un cuidador permanente, una lesión, por ejemplo, cervical alta, ¿no? No en todos. Un poco lo que hablábamos hace un momento sobre el manejo en nuestro país. Ha sido motivo la observación de las diferencias en el manejo y el abordaje que se llevan en nuestro país con lo que se lleva a cabo en otro país. Comparar, por ejemplo, el manejo del paciente con lesión medular cervical, que es lo más crítico, ¿cierto? Un paciente con tetraplegia o tetraparesia, en nuestro país frente a otros pacientes con lesión medular cervical también, pero en España en en dos centros que atienden esta patología, en centros especializados. Fue el motivo, fue una inquietud poder ver cuáles eran las diferencias en la presentación clínica, las diferencias en el manejo, en cómo los pacientes llegaban, porque habíamos observado en una oportunidad que tuve yo de estar en este centro en España, habíamos observado con los médicos allá que aparentemente las lesiones eran en este centro, en el extranjero, se presentaban generalmente en grado incompleto, o sea, no eran tan severas. Sin embargo, aquí, en nuestro país, habíamos visto, no se puede extrapolar, es verdad, a todo el país, pero en los pacientes que se atendían en el instituto, habíamos visto que las lesiones eran más severas, ¿no? Severas decimos las que son de grado A, grado B, ¿se acuerdan? Decíamos A es completa, B solo siente pero no mueve. Entonces habíamos visto en nuestro estudio que en Perú, en el INR, la mayoría de lesiones, el 71% de pacientes tenían lesiones de tipo A
y B. Sin embargo, en este centro Goodman, solo el 42%. Y comenzamos a ver cuáles son los posibles factores que podían estar relacionados a que nosotros tengamos pacientes con mayor severidad de lesión. Que nuestros pacientes, igual que ellos, sean cervicales, pero estén peor, ¿no? Es decir, una lesión cervical, pero que no mueve nada, ¿no? Frente a los pacientes atendidos allá, donde el 58% eran tipo C o D, o sea, pacientes con lesión cervical, pero que se ponían de pie, caminaban, se autoasistían, ¿no? Y se vieron algunos datos interesantes, como por ejemplo el tiempo que los pacientes tardan en ser intervenidos quirúrgicamente. Y lo que vimos es que aquí en nuestro país las cirugías están muy demoradas, muy retrasadas, no se hacen en la urgencia. ¿Por qué factores? No podemos decirlo, pero a ver que si alguno se anima, cuando esté en un hospital, a ver por qué las cirugías, en qué tiempo se hacen estas cirugías de estabilización, de liberación de la médula por la lesión secundaria que acabamos de conversar hace un rato, ¿por qué no se hacen inmediatamente? Generalmente son problemas logísticos, pero sí sería bueno tener estudios sobre eso. También, ¿por qué los pacientes en nuestra realidad, en nuestro país, son pacientes que llegan casi al año? Por eso les decía, es muy raro ver pacientes que inician una rehabilitación pues al mes, a los 2 meses. Son pacientes que a veces vienen referidos después de un año de tener la lesión, cuando la lesión ya está establecida. Por supuesto que se puede mejorar, se puede trabajar sobre los músculos que están preservados, sobre o con mecanismos compensatorios, mejorar la función, pero sobre esa médula que en el caso de haber sido incompleta, que tiene un potencial además de plasticidad, de mejorar la estructura, la función, ya no tenemos la oportunidad de actuar, porque ya ha pasado un año, ya esa lesión se ha definido. Entonces, doctores, es importante, y ya en ustedes la motivación, de que estos pacientes sean atendidos con los protocolos adecuados y con el personal además que esté adecuadamente entrenado. ¿Ah? Este es un caso típico de una paciente con una lesión medular, es una paciente en este caso con una neuromielitis. Ya lo vamos a ver en la práctica. Las complicaciones de un paciente con lesión de la médula son muchas, potenciales complicaciones. Algunas les ocasionan mayor discapacidad y otras, pues incluso la muerte, ¿no? La muerte, enfermedades o la muerte. Una de las más frecuentes son las lesiones por presión. Un paciente, después de una lesión traumática o una lesión importante que haya hecho que el paciente esté también en cuidados intensivos, desarrolla úlcera cuando no recibe la orientación, de repente muchas veces en la casa, en la familia, o en otras oportunidades, pues del hospital salen con estas lesiones. No se olviden, doctores, que el paciente debe ser movilizado. Él no va a decir que tiene dolor, que tiene incomodidad. Cuando salga de alta, dar la recomendación cada 2 horas en cama, usar almohadas. El paciente no se va a quejar, a veces una manchita marrón ya es una úlcera por dentro. Demoran mucho en curar y retrasan el inicio de la rehabilitación, ¿no? Entonces, prolonga la estancia hospitalaria, además, ¿no? Un paciente que a veces hacen úlceras, neumonías, prolongan la estancia en el hospital y al final nos resulta más costoso, ¿no? A nosotros como país también, ¿no? Son grandes úlceras, miren este paciente, no son quemaduras, ¿eh? No es que este paciente se haya quemado, son pacientes que desarrollan úlceras. Otra complicación que el paciente desarrolla son las osificaciones periarticulares. Noten ustedes cómo en esta cadera, ¿no? Hay una radiopacidad ahí difusa, sobre todo en las estructuras, en los tejidos blandos. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean un paciente con una lesión neurológica, puede ser una lesión medular, puede ser un traumatismo encefalocraneano, o un paciente con politrauma, ¿ya? Pero generalmente lo van a ver más en lesiones medulares.
Quien no conoce o nunca ha escuchado de esto puede pensar que es un tipo de cáncer o artrosis, etcétera. No, es una osificación que no tiene una etiología muy clara. Se cree que es una reacción inflamatoria producto de la lesión y además que se agrava cuando hay un traumatismo de por medio, que se produce sobre todo en las articulaciones grandes, ¿no? Como acá, por ejemplo, la cadera, ¿no? Aquí también, por ejemplo, aquí en esta zona de distal del fémur también. ¿Y cuál es el problema con esta osificación? Que el paciente restringe o que esta osificación restringe el rango de movimiento articular. El paciente no puede ya flexionar su cadera, no se puede sentar. Vean ustedes aquí, noten, ¿no? El aumento de volumen, ¿no? A nivel del muslo proximal izquierdo, que es donde tiene la osificación. Aquí también se ve, ¿no? Cómo aumenta. Y vean ustedes cómo el paciente no puede flexionar su cadera, no logra sentarse de modo adecuado. Y como no logra flexionar este lado, ¿no? Lo bloquea, pues un poco lo hace de aquí, del lado derecho, y también adquiere una postura algo escoliótica, dándole además más apoyo al lado derecho. Entonces el paciente desarrolla, ¿qué puede desarrollar si le da más apoyo a un lado? Úlceras, ¿no? Úlceras por presión. Dificulta además sus actividades de vida diaria. Miren ustedes que él no puede ponerse las medias ni los zapatos, necesita de adaptadores, ¿no? Para poder calzar porque no puede flexionar. No se puede sentar adecuadamente en el inodoro tampoco, en la taza, en el water, ¿no? Un poco nos ha limitado eso. Entonces, tenerlo en cuenta, doctores, si se maneja quirúrgicamente, solo en este caso cuando bloquea la función, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, también tenemos dificultades para que se puedan manejar estos pacientes. A veces no se conoce mucho, bueno, etcétera, no se aborda. Pero sí se requieren profesionales, por ejemplo, que puedan apoyar manejando esto, sobre todo cuando altera la función del paciente. Aquí es otro paciente, por ejemplo, que de pronto desarrolla una asimetría, vean ustedes, más voluminoso el muslo derecho, ¿no? Y también presenta luego una osificación. Si ustedes tienen un paciente con una lesión neurológica que presente una asimetría de los miembros inferiores, lo primero que tienen que pensar es una trombosis, una fractura u una osificación, ¿ya? Fractura, trombosis o una osificación. Palpan los pulsos, ven el calor, miden los diámetros. La osificación no se va a ver inmediatamente en una radiografía, ¿no? Recién la osificación madura se va viendo después de la cuarta semana. Pero es importante tomar la placa para de todos modos descartar una fractura. A veces no hay un traumatismo descrito previamente, no hay algo claro. El paciente se le pregunta, ¿qué pasó? No, no sabe, no he tenido nada y de pronto es una fractura. Pero piensen de todos modos en esas tres causas cuando hay una asimetría. Aquí, por ejemplo, es una osificación también, pero que recién, es del paciente que hemos visto que recién se estaba eh, formando, ¿no? Que recién se veía. Esta osificación ya es de otro paciente. Miren ustedes este puente, ¿no? Este caso, igual he querido poner la imagen, la tomografía en sí, es de un paciente con un ACV, pero, perdón, mejor dicho, es un paciente con una lesión neurológica por un traumatismo encefalocraniano que desarrolla igualmente una osificación que es retirada para que el paciente pueda lograr hacer marcha, ¿no? Pueda movilizarse, porque la osificación bloqueaba su movimiento. Algunas complicaciones que se dan en el paciente son las complicaciones más que todo en la regulación del control de la presión arterial, en el control de la presión. Los pacientes bajan mucho su presión, hacen lo que se conoce como una hipotensión ortostática, sobre todo cuando están, por ejemplo, echados y se les sienta rápidamente, pueden desmayarse, ¿no? Lo que hay que hacer es orientar hacia cambios posturales graduales, lentos, no rápidos, ¿no? Igualmente, el paciente que tiene un estímulo que puede ser nocivo o no, por ejemplo,
que tiene una sonda. La sonda se obstruye, hace un pequeño globo o un gran globo, y el paciente tiene un cuadro que se conoce como disreflexia autonómica. ¿Qué es la disreflexia? Es una elevación muy abrupta de la presión arterial que surge ante un estímulo nocivo. Esto lo vamos a escuchar al paciente en las prácticas, ¿ya? Dentro del manejo de la lesión medular, habíamos dicho, hay una alteración en el control de los esfínteres, de la vejiga, del intestino. El paciente no es capaz de miccionar, ya no siente, ¿no? No siente cuando está llena, no percibe la sensación de distensión. Igualmente, cuando desea miccionar, a ver, nosotros hemos almorzado, tomado nuestro refresco, seguro sentimos que queremos, pero veo mi reloj, digo, ya va a terminar la doctora, ahorita me voy al baño. Lo sentimos y lo vamos sintiendo de forma gradual a medida que la vejiga se va distendiendo más, ¿no? Conforme se va llenando más. Y decidimos en qué momento vamos a miccionar. Y cuando decidimos ese momento, pues no hacemos ningún esfuerzo, simplemente entramos a los servicios y hacemos nuestra micción sin pujar, sin hacer ninguna maniobra, ¿no? Simplemente damos permiso, relajamos el esfínter externo, que inicia de forma voluntaria, nosotros damos permiso, eso se inicia de forma voluntaria. Y posteriormente no es que nosotros digamos, pues contráete vejiga, contráete detrusor. Igualmente se desencadenan una serie de reflejos, pero que van guiados, que van siendo coordinados en los centros medulares y en el centro pontino de la micción que está más arriba de la médula. Entonces, cuando hay una lesión medular, el paciente ya no siente y muchas veces ya no es capaz de miccionar, ¿ya? O micciona a veces, pero de forma refleja y requiere un manejo, una rehabilitación, un manejo farmacológico, un manejo con catéteres también se hace, es el gol estándar de hecho ahora. Alteraciones musculoesqueléticas, los pacientes por un desbalance muscular, alteración en la fuerza, pueden tener alteraciones, además también por la espasticidad, ¿no? Se colocan férulas, se puede hacer bloqueo con la toxina y se establecen también estrategias dentro de la rehabilitación. Bueno, esto ya hemos hablado. ¿Cuáles son las metas a trabajar en un paciente? ¿Por qué lo enviamos a rehabilitación? Conociendo ya el nivel, el tipo de lesión, lo que queremos es que el paciente sea lo más posible, ¿no? Dependiendo las características, que sea independiente, ¿cierto? Que haga sus cosas, que no requiera que un cuidador esté de forma constante con él, o si lo requiere, sea el menor tiempo posible. Prevenir las complicaciones, que no tenga úlceras, que no desarrolle osificaciones, que no desarrolle contracturas, que no tenga problemas a nivel renal, insuficiencia renal, hidronefrosis, litiasis, etcétera, que igualmente no desarrolle estreñimiento crónico, hemorroides, sangrados, hernias, etcétera. Complicaciones que se dan cuando no hay una intervención, cuando no hay un manejo. Otro objetivo, otra meta es disminuir el grado de dependencia, adaptarse a la nueva condición, que el paciente pueda ser capaz de aceptar la situación y adaptarse, ¿no? Hacer uso de nuevas estrategias para que pueda él reintegrarse socialmente y ejercer su rol, ¿no? ¿Qué hace, por ejemplo, un niño? Pues ver que vaya al colegio. ¿Qué hace una señora, ama de casa? Pues ver que nuevamente vaya a su hogar, organice sus compras, dirija de repente, apoye a sus hijos, etcétera. Por eso es muy importante un trabajo en equipo, ¿no? No es solo el médico, no es solo el fisioterapeuta, no es solamente la psicóloga, es todo un equipo que trabaja para que este paciente logre estas metas, ¿no? Es un equipo multidisciplinar, se dice así. Cada trabajo, cada profesional trabaja
con el paciente, pero no en base a lo que es su profesión, ¿no? O sea, no puedo decir, yo como soy licenciado en terapia X, voy a hacer lo que hace mi... No, el trabajo se hace en base a los objetivos. ¿Qué necesita este paciente? Y en ese objetivo trabajamos todos. Por ejemplo, este paciente es un paciente candidato a marcha o de repente, a ver, es un paciente que estamos entrenando para que pase a inodoro. Ya es momento, hacia su deposición en el pañal, vamos a entrenarlo para que pase a inodoro, utilice estas adaptaciones, se ponga de pie, se baje la ropa y pueda hacerlo de forma independiente. ¿Qué necesitamos? Mejorar el control de tronco, necesitamos que la enfermera le ayude a cómo posicionarse, necesitamos que el licenciado de terapia nos ayude con el fortalecimiento de miembros superiores, etcétera. Necesitamos un equipo para lograr, todo un equipo para lograr el objetivo. Si es muy espástico, tiene muchos automatismos, movimientos involuntarios, pues habrá que de todos modos dar un tratamiento también farmacológico. Vamos a verlo esto yo ya en la práctica, ¿no? Los objetivos se plantean de forma individual, ¿no? Yo no puedo decir todos los pacientes de lesión medular vayan a rehabilitación y todos hagan lo mismo. No es así. Tengo que ver frente a qué paciente estoy, ¿no? Hay muchas estrategias para mejorar la función, ¿no? Para reeducar también, para modular el tono, tratar todas digamos, los cambios que vienen después de una lesión medular. El intestino es otra complicación, otra disfunción. El paciente no controla las deposiciones, a veces va con mucho estreñimiento, otras veces el paciente no es capaz de controlar y tiene escapes, ¿no? Tiene situaciones que lo tienen, que lo traen a menos, ¿no? El paciente no quiere trabajar o no, o tiene temor a relacionarse cuando tiene incontinencia de heces. También hay diferentes modos para poder manejar, reeducar este intestino para que el paciente logre pasar al inodoro, hacer su evacuación en un horario determinado y que ésta sea efectiva. Es decir, se siente el baño y puede hacer su deposición. Otro manejo que se hace con los pacientes es el cateterismo intermitente. El paciente se hospitaliza para hacer todo este manejo. Generalmente es así. Dependiendo si el paciente tiene una destreza manual, logra hacer pinza, pues se le entrena para que él realice el cateterismo. Si el paciente no logra hacer, su nivel es muy alto y hay la disposición, se dispone de un familiar, pues se entrena al cuidador, al familiar, quien va a realizar el cateterismo intermitente, ¿no? Que es la introducción de una sondita para la micción, para la evacuación de la orina y se retira la sonda. No se queda la sonda permanentemente ahí. Sin embargo, doctores, cuando es un paciente tetrapléjico, no tiene destreza manual para hacer el cateterismo, tampoco hay un cuidador que pueda hacerlo porque trabaja, porque se queda en la casa. Bueno, son situaciones que son reales. Hay que plantear también el manejo más adecuado dependiendo del contexto de cada uno. Bueno, la silla es importante para la movilidad. Se entrenan los pacientes en paralelas, en gimnasio, para poder mejorar su funcionalidad. Siendo la hora, les voy a pasar un video para que conozcan un poquito más sobre el instituto, lo que se hace. Ese es el pabellón de hospitalización.
No se escucha, doctora. Perdón, ¿no se escucha? No, doctora. Ok. Ahora, Hola, esta ruta de la salud es bastante amplia. Hemos llegado al Instituto Nacional de Sí. Rehabilitación ok. para conocer mucho más de cerca cuáles son los objetivos, el equipo y tratamientos que comprende el Departamento de Lesiones Medulares. Así que empecemos. Ya estamos con la doctora Muñoz, que nos va a contar un poco en qué consisten los tratamientos que brinda el importante y súper extenso Departamento de Lesiones Medulares aquí en el INR. Doctora. Brinda tratamiento integral para los pacientes con lesión medular. ¿Por qué se llama integral? Porque incluye una serie de aspectos. El paciente con lesión medular no solamente tiene una alteración en el aspecto motor o en la parte sensitiva, ¿no? No siente igual y ni tampoco se moviliza como antes, sino que también tiene una alteración en muchos órganos y sistemas, principalmente que es la disfunción de las vías urinarias bajas. Intervienen los terapistas, tanto el terapista físico, ocupacional, interviene también un equipo de psicólogas, ¿no?, para dar el soporte que requiere tanto el paciente como la familia, las trabajadoras sociales y también el departamento de nutrición. Junto con enfermería podemos lograr un tratamiento integral. Licenciada Mirna, cuéntenos por favor cuál es el propósito de un gimnasio en el tema de lesiones medulares, porque normalmente las personas no asocian gimnasio con lesión. Cuéntenos. Lo que tratamos en el gimnasio es que el paciente recupere su máxima capacidad funcional para que haga diferentes actividades laborales, sociales, toda la serie de higiene, de vestido, ¿no? Y dígame, ¿se recomienda alguna cantidad de sesiones? ¿Cuál es la duración de la sesión quizá? Los pacientes que tienen una lesión completa los hospitalizamos de 3 a 4 meses, el incompleta de 4 a 5 meses, dependiendo del paciente, dependiendo de sus características, dependiendo de su patología, dependiendo de qué queremos conseguir. La terapia ocupacional es importante porque el paciente logra independizarse en todas sus actividades de vida diaria. Como pueden apreciar en este momento, ellos están cocinando. A pesar de que son varones, vuelven a desempeñar un rol ocupacional para ser parte importante del hogar, ¿no? Mayormente los pacientes acuden aquí en una estancia de 3 a 4 meses de hospitalización, en donde ellos logran una independencia óptima cuando son lesiones bajas y cuando son lesiones altas, una semidependencia. También salimos a hacer actividades de calle, ¿no? Salimos a la calle a subir, a bajar veredas, a hacer uso de los servicios públicos, mercados, bancos. También hacemos uso de transporte público, el metropolitano o las mototaxis. Licenciada, qué importante todo lo que menciona, y el día de hoy no nos vamos a ir del INR si no hemos probado la cachanga de terapia ocupacional. Gracias. El paciente puede lograr recibir tratamiento de dos maneras. Una es hospitalizándose por un periodo determinado que puede ir entre un mes a 2 hasta 4 meses incluso, o también bajo una modalidad ambulatoria. Viene, recibe su tratamiento por los mismos profesionales especializados, ¿no?, los mismos terapistas, las mismas licenciadas, y de acuerdo a los objetivos y metas, en ambos casos se elabora el programa integral. ¿Qué consiste el deporte adaptado? Bien, el deporte adaptado es una modalidad de terapia aplicada a personas con discapacidad, adaptado a su condición física. En este caso, el deporte adaptado a lesiones medulares está relacionado con los niveles parapléjicos y cuadriplégicos, ¿no? Nuestros pacientes, en este caso la mayoría son de nivel parapléjico. Están practicando o van a practicar un deporte en una silla deportiva adaptada para este tipo de deporte. La forma como pueden llegar los pacientes es a través de una referencia, pueden recibir su atención a través
del Seguro Integral de Salud, únicamente necesitarían de una hoja de referencia, un informe médico, donde realmente cuente ya con el diagnóstico de que el paciente es portador de una lesión medular para poder nosotros diseñar ya el programa que el paciente requeriría. Excelente, doctora. Muchas gracias nuevamente. Paola, hemos terminado nuestra ruta de la salud aquí en el... Ujú. Bien, doctores. Entonces, ese video, ya los que no conocen el instituto, ya lo conocen. Estaríamos dando por terminada la práctica, solamente, al menos la teoría, solamente respecto a este tema, decirles que la lesión de la médula es importante, es grave, ¿no? Trae muchas consecuencias. Eh, Pensemos siempre en dar lo mejor de nosotros para estos pacientes, ¿no? Son pacientes que realmente están muy afectados. Y los pacientes, a pesar de tener lesiones importantes, graves, con mucha discapacidad, pues siempre, siempre se puede mejorar. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces pasamos a nuestras prácticas con mi grupo, por favor, a las 4. Buenas tardes.